Estuvimos hablando de Internet de las Cosas en varias etapas de esta mañana y llega una conferencia que habla de las redes de acceso a Internet de las Cosas. Ustedes saben que esto que se conoce como, recién me enteré que también por su sigla, IoT o IoT, Internet de las Cosas, es una de las tecnologías que está transformando el mundo. Y para precisamente conversar con nosotros de las posibilidades que se abren a partir de esta tecnología, es que vamos a invitar a dos expertos. El ingeniero Diego Lanzaro, ingeniero en electrónica y MBA, representante de la División Técnica de Desarrollo de Antel, y Vittorio Dotti, ingeniero eléctrico de la Universidad de la República, representante del equipo de telecomunicaciones de la Gerencia de Tecnología de Ciudades Inteligentes. Les pedimos un poco de paciencia, sabemos que está cerca el almuerzo, pero que no se pierdan realmente esta conferencia que es de las imperdibles. Hola, hola. ¿Cómo andan? Si eso que se escucha es mi voz, creo que mi carrera de cantante no tiene mucho futuro. Gracias al amigo que recién nos bombeó la presentación, dijo que era el almuerzo ya, ahí se va. No se vayan ustedes, queda un ratito más, vamos a pasar fenómeno. ¿Está la presentación por ahí? Sí, mira vos. Impecable, gracias. Imagino que tienen hambre y todo ya, pero aguanten un cachito que vamos a pasar bárbaro. Bueno, la presentación anterior estuvo buenísima, se trató de datos, de muchos datos. Ahora la cuestión es cómo llegan esos datos hasta la oficina de Joaquín, que los está procesando ahí. Bueno, por más que no todos lo tengan bien claro, los datos no llegan mágicamente. Hay algún proceso, algunas cuestiones por donde tiene que pasar antes el dato para llegar a ser procesado. Ahí es donde aparece la gente de telco, que habitualmente son recordados solo cuando algo no funciona, pero cuando funciona también estamos. Y aparecen también las redes de acceso. Como el tiempo es medio escaso, y ya voy hablando demasiado, lo que vamos a hacer es medio hacer una pasadita. El tema es demasiado amplio como para darlo en 10 minutos, pero vamos a hacer lo posible. Y vamos a hacer una pasadita ahí a ver para ver un poco qué son, para qué la precisamos nosotros, qué características tienen y cuáles hay, cuál podría ser la mejor y qué está haciendo la Intendencia con respecto a eso. ¿Para qué? Bueno, como decía anteriormente, el tema de los dispositivos que hay por ahí conectados, hoy están mandando cada día más cantidad de datos. Hay distintos tipos de dispositivos, sensores, medidores, actuadores, controladores, lo que sea. Y bueno, eso, ¿cómo se hace para darle conectividad a todo eso que está creciendo y que apunta a que cada vez es mayor la cantidad de dispositivos? Bueno, se tienen unas redes específicas dedicadas para esto. Por ejemplo, no es el caso de millones todavía en la ciudad de Montevideo, pero sí ya sabemos que hay muchos dispositivos que necesitan hoy conectividad y que va a haber muchos más. Por ejemplo, luminarias, hay como 85.000 luminarias, 12.000 contenedores de basura, miles de dispositivos de parking que podría haber, ¿verdad? Y todo eso está como algo rápido simplemente, pero las aplicaciones son muchísimas más. Todo eso necesita comunicarse, necesita llegar esa información bueno, acá, al centro, a los sistemas de control o lo que sea. Todo eso se necesitan redes de acceso para ello. Tenemos con esto la posibilidad de tener una información en tiempo real de todo el estado de la ciudad. En tiempo real, capaz entre comillas, porque dependiendo de la aplicación se precisará que el tiempo sea tiempo real o un poquito con algún delay, pero básicamente se tiene ese potencial, ¿verdad? Bueno, las redes celulares actuales quizá no están pensadas para esto seguro, y bueno, va a llegar un momento que no van a soportar la cantidad de dispositivos y el tipo de dispositivos sobre todo que está habiendo, ¿verdad?
Se me murió algo. Sí, efectivamente. Ahora sí. Bueno, ¿en qué consisten? Se preguntarán porque vengo hace rato hablando de ellas y no les dije de qué era, ¿verdad? Son básicamente las redes que permiten el acceso, lo que les decía al principio, de dispositivos individuales hacia una red central, ¿verdad? Son de repente comparables con lo que son las redes celulares, que todos conocen, pero comparables en el sentido de que, bueno, se conectan por lo general por aire contra alguna radiobase o algún nodo concentrador, pero tiene distintas características, ¿sí? Bueno, en cantidad, en calidad de datos, en consumo de energía, etc. Entonces, bueno, son comparables medio hasta ahí nomás. Como ven ahí hay distintas topologías, de hecho ni siquiera es solamente como la del estilo red celular, que podría ser una estrella. Hay otro tipo de redes, son las redes mesh, esas que se comunican puntos finales con puntos finales para transmitir datos hacia un nodo central, o combinaciones de ellas. Bueno, les mencioné que las características eran distintas a las redes celulares. Por ejemplo, bueno, acá hay algunos casos. Los dispositivos sensores o los que se quiera tener información son en general dispositivos que transmiten poca cantidad de datos. Muchas veces no tienen ni siquiera conectividad eléctrica, tienen que usar baterías, entonces tienen que tener un bajo consumo. Bueno, medio lo que pueden ver ahí. Bueno, por ejemplo, si son móviles o no, si están, dónde es que están colocados. Entonces, todo eso tendrá distintas características de la red la cual les da conectividad, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, bueno, dónde se encuentran por un tema de propagación, cobertura, las frecuencias que se usan para el trabajo, todo eso. La seguridad obviamente que está allá abajo, pero no es lo menos importante. La puse porque andaba María Eugenia por ahí mirándome feo, entonces tuve que agregarla ahí, pero obviamente que es un punto central que las redes todas, y en particular las de este tipo, tienen que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles existen? Pila. Aquí pongo solamente un ejemplito nada más de algunas de ellas y un poco una categorización de cómo nacieron. Hay algunas que empezaron fueron pensadas desde entrada como un estándar por organizaciones u organismos que se dedican a eso, ¿verdad? Bueno, hay algunas, la IEEE 802.15.4, 3GPP, la Narrowband y el ETM, que ahora va a hablar Diego sobre el tema. Está PLC también, que PLC la característica que tiene distinta con el resto es que no es por aire, sino que es por las líneas eléctricas, es Power Line Communication. Entonces, bueno, un poquito distinta de las otras, capaz que no tiene mucha aplicación para lo que estamos haciendo en la Intendencia en particular, pero también es utilizada en otros lugares. Y bueno, como verán, otra forma de nacer de estas tecnologías es tecnologías propietarias. Hay algunos ejemplos ahí. O alianzas de compañías que tienen su propia, también impulsan sus propias tecnologías y todas apuntan a ser un estándar, ¿no? Por eso todas quieren pasarse hacia la primera columna, ¿verdad? Telensa, por ejemplo, lo ha logrado hace un par de meses. Por ahí estoy sudando más que monja con atraso. Dame un segundito. Creo que son las luces y los nervios. Y ahí hay otras más, ¿viste? No se desconcentren, che. Hay otras, simplemente ahí están nombradas otras tecnologías para que vean que hay pila. Y me quedo corto, dijera Joseca. Pero, entonces la pregunta esta de cuál es la mejor es media peligrosa. Digo, ¿cuál puede ser mejor entre tantas que hay, con tantas distintas características? Y capaz que analizando algún cuadrito ahí de repente podemos llegar a algo, o este otro aquí, pero me parece que no es por ahí la cosa. Si han estado atentos, pues imagino que sí, sabrán que lo que estuve diciendo es que había distintas características de todo tipo. Y bueno, las redes también tienen distintas características, entonces
no es que haya una mejor que otra, sino que hay más apropiadas para lo que uno quiere. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea la aplicación, dependerá cuál es la red que sea más apropiada para uno, ¿verdad? Así que la pregunta en realidad no al lugar. No hay una mejor. De hecho, a lo que se tiende es a la convivencia de redes. Que tengas de repente alguna un tipo mesh y otra una estrella, porque tenés un parque de dispositivos que es muy variado. Y bueno, pueden estar conviviendo. Y aparentemente es a lo que apunta a pasar en el futuro cercano. También viene el 5G ahí como un gigante, pero que todavía no tiene nada concreto. Yo creo que vamos a demorar por lo menos un par de años más para ver cosas concretadas con el 5G. Así que bueno, por ahora creo que todo apunta a la convivencia de las redes estas que tenemos, ¿está? Y bueno, ¿qué está pasando en la Intendencia? Y creo que ayer se estuvo hablando un poco del tema de mapa sonoro. ¿Puedo explicar esta foto? Deme un segundito. Se estuvo hablando del mapa sonoro. Es que se están haciendo medidas de ruido en la ciudad, sobre todo en particular en lugares donde los vecinos se quejan de la cantidad de ruido, o los niveles de ruido en la noche. Y es así, imagínense esta juventud ahí saliendo toda junta a las 5 de la mañana de un boliche o a las 6, en algún estado capaz que no el mejor. Sí, algún nivel de ruido medio alto seguramente se escuche. Y bueno, lo que pasa hoy es que se hacen inspecciones, etc. Pero de repente sería mucho más efectivo si tuviéramos, como es lo que estamos teniendo en realidad ahora, porque pasó de ser un piloto a ser un proyecto que se está empezando a implementar. Bueno, sensores de niveles de ruido en la cercanía de los boliches y eso. Bueno, sin tener que hacer inspecciones de ningún tipo, se puede tener esa información al instante en realidad. Podría utilizarse también algo que habrá que ver cómo implementarlo, pero yo qué sé, para contar la cantidad de personas que hay en los locales nocturnos, que tienen una capacidad que debe respetarse, obviamente. Bueno, las redes de acceso podrían permitir eso también, tener esa información. Y lo otro grande, en realidad, y lo más grande que está pasando en la Intendencia, es que bueno, estamos a punto de adquirir una red de... Me olvidé decirles lo anterior, se está haciendo una red LoRa, que es uno de los tipos de redes que hay. Y en este caso, el tema de las luminarias, que lo que se pretende es, bueno, tener un control de todas las luminarias de la ciudad, control es decir, poder actuar y poder tener datos, recibir datos de consumo, por ejemplo, y de estado de las lamparitas, las luminarias de toda la ciudad. En este momento estamos finalizando un proceso licitatorio que bueno, se va a definir en breve, esperamos, y veremos a ver qué red es finalmente la que se instaura como la mayor de la ciudad por ahora. Espero que, no sé, a fin de año, o si no, bueno, para el año que viene, para la próxima charla, poder contarles, saber cómo nos fue y qué pasó con esto. ¿Ah? Lo dejo con Diego, que es un fenómeno, y muchas gracias. Bueno, buen mediodía para todos. Agradecer primero la oportunidad de poder estar acá, de que Antel esté presente también compartiendo un poco la experiencia que tiene en lo que tiene que ver con conectividad para Internet de las Cosas. Una conectividad que, como habló ya Pablo en el bloque de plataformas, es compleja, no es simple, y un poco complementando con lo que Vittorio comentaba, hay mucha aplicación, mucho caso, y lo que viene es aún más grande. Entonces tenemos que tener un set, una batería de soluciones que de alguna forma solucionen ese problema de conectividad que aparece de cara a lo que se viene. Un poco me voy a apoyar en la introducción que hizo Vittorio, me parece que fue bastante clara, hablando de las opciones. La única discrepancia que voy a marcar es un tema del soporte de las redes actuales móviles para la cantidad de conexiones que hoy se manejan. Creo que sí está bien, le agregaría la palabra viejas o maduras,
Ya hoy tenemos disponible tecnología de red capaz de atacar estos casos de centenas de dispositivos o miles de dispositivos conectados a la red. Bueno, voy a ir pasando presentación. Una agenda rápida porque tenemos 10 minutos y ya después sí viene el almuerzo. Voy a arrancar hablando un poquito de conectividad para lo que es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas que define o es pilar principal de lo que va a ser la movida de ciudades inteligentes y por eso estamos todos convocados acá. Disparador, Internet de las Cosas de esa movida. Después quiero mostrar un poco cómo está parado Antel, qué evolución tiene y sus diferenciales en algunos productos y bueno, en realidad algunos servicios nuevos que tenemos en cartera para ofrecer. Voy a seguir después hablando un poco de lo que son los despliegues a nivel mundial, de la tecnología que queremos hacer soporte de muchas de estas conexiones. Y lo último, un breve final, una breve conclusión, acompañando también lo comentó Pablo, de cómo Antel está trabajando en toda la cadena de valor. Si bien ahora yo voy a hablar de la parte de conectividad, él estuvo hablando de plataforma, bueno, Antel está presente, por suerte, en toda esa cadena y bueno, puede ser socio de cualquier proyecto, emprendimiento que la Intendencia o algún emprendedor considere. Bueno, acá lo que le comentaba que sí, acompaño, lo mencionaba Auditorio, dependiendo del problema hay distintas opciones, hoy es así la realidad. Lo primero, por ejemplo, es si el proyecto o el emprendimiento requiere de movilidad, aparecen algunas opciones u otras en la cartera, con lo que tiene que ver con penetración y cobertura de la señal, ahí también, dependiendo de dónde vaya a estar el sensor, la necesidad que va a generar y bueno, la red que es más adecuada para atacar ese caso, la topología de red requerida, si se requiere o no bidireccionalidad, si los datos solo requieren ir en un sentido, bueno, pueden ir y venir porque el negocio, porque el caso de uso así lo requiere. Después temas asociados a la gestión, cómo manejamos esos dispositivos que están dispersos por todos lados y en cantidades bastante grandes. El ancho banda requerido, temas de calidad y servicio y seguridad, donde Antel y en realidad los operadores móviles nos paramos con cierta firmeza porque es uno de nuestros valores y de nuestros diferenciales respecto a otras soluciones. Después obviamente que todo lo que tiene que ver con el marco de proveedores de dispositivos también van a definir qué tipo de conectividad va a ser la adecuada. Y por último, un tema que no es menor es el tema de espectro licenciado y uso del espectro licenciado y casos de uso que podrían o no aplicar a porciones de espectro no licenciada. Con todos estos requerimientos, con todo este marco, todo este escenario, se abren esas cuatro, muy resumidamente, esos cuatro círculos concéntricos, donde tenemos un Internet de las Cosas apuntando a atacar todo lo que es dispositivos, wearables, lentes, pulseras, relojes, todo lo que va con el cuerpo y normalmente se usa Bluetooth o alguna tecnología de corto alcance para atacar esos casos. Yendo un poquito más adelante, y lo que tiene que ver con casa, incluso lo que tiene que ver con lo que puede ser un barrio, ya aparecen lo que es todo el tema de Smart Home y dispositivos, heladeras y calefones y demás conectados a las redes. Y la última esfera, la más grande, que es la que donde nosotros nos sabemos mover, es la esfera que tiene que ver con las redes de extensa cobertura, ¿no? De área extensa. Ahí las opciones también se ve una paleta bastante grande de opciones. Del lado de la derecha tienen opciones que vienen de organismos estandarizadores de 3GPP, los mismos que estandarizaron las redes de GPRS, 3G, LTE. Y del lado izquierdo tienen alianzas y otros organismos que se juntaron y generaron organismos de estandarización sobre normalmente frecuencias no licenciadas, con lo cual deriva eso en soluciones del tipo LoRa y demás, que complementan de alguna manera lo que 3GPP hoy da como opciones. Yo creo que dependiendo del caso, ese es el resumen, va a aplicar una u otra solución. Antel obviamente todo ese portfolio de soluciones la estudia como parte de la tarea del operador móvil. Y bueno, quería contarles hoy un poco hacia dónde vamos avanzando en todo ese abanico. Antes de mostrarle números que realmente impresionan, al lado izquierdo tiene una tablita donde pueden ver la cantidad de conexiones de alcance corto. Al 2017, Ericsson habla de que hay 6.2 billones de dispositivos conectados. En lo que tiene que ver con red extensa, esa wide area para IoT,
tenemos 0.8 billones, de los cuales 0.7 billones de esos 0.28 salen por redes móviles, GPRS, 3G, LTE y algo de la tecnología que Antel ya tiene disponible y es un poco lo que le quiero comentar. Y bueno, nomás sumar ese volumen de conexiones y proyectarla y ver cómo hay un 30% de acumulado anual agregado, lo que va a llevar el 0.7 ese que le comentaba a 3.5 billones en 5 años. O sea, se va a multiplicar por 5 la cantidad de dispositivos conectados en 5 años y ese aumento seguramente sea absorbido por redes móviles. En comparación abajo con lo que son otros dispositivos, smartphones, lo que tradicionalmente tenemos en mano, computadoras, PCs y teléfonos fijos, bueno, ahí ven que el incremento es cercano a cero. O sea, el verdadero aumento de cantidad de dispositivos se va a dar en lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Bueno, evolución de red y sus diferenciales. Acá les comentaba yo que la red madura, las redes GPRS y 3G y LTE en sus bases, es verdad, no consideran esta cantidad inmensa de dispositivos conectados, pero sí ya hay soluciones, ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Hay soluciones, básicamente los estándares que dan evolución a la red LTE, el de Narrowband IoT y el de LTE-M, son solución a este problema. Y lo que nos generan como diferencial sobre las redes que tenemos hoy, porque hoy yo puedo ir a conectar un POS a la red GPRS o lo puedo hacer quizás sobre una de estas redes evolucionadas. Entonces, a la hora de elegir, esta es la gama de diferenciales que me ofrece la nueva tecnología. Bueno, promete duraciones de batería de entre 8 y 10 años, contra los pocos años o meses que hoy manejan los dispositivos. La posibilidad de manejar más de 80.000 conexiones por celda. Hoy no superamos seguramente los cientos, va a los miles en realidad. Luego un aumento de la cobertura de 20 dB, eso nos hace llegar, por ejemplo, para metering a subsuelos donde están los contadores, que por ahí antes no era posible llegar. Bueno, el costo de dispositivos se espera que bajen a valores menores o cercanos a 5 o 6 dólares por terminal por equipo de red. Eso, obviamente, que esa masividad va a también permitir que esto se desarrolle y se potencie. Y lo último y conveniente para nuestros fines es que se realiza sobre despliegue de infraestructura ya base instalada. O sea, sobre esa infraestructura nosotros hacemos alguna mejora y ya tenemos disponible para el cliente la red con Narrowband IoT o con LTE-M. Un poco mostrar los despliegues de LPA, o sea, de Narrowband IoT y LTE-M en el mundo. Ya desde 2016 y principio de 2017, Deutsche Telekom desplegaba Narrowband IoT en Europa, seguimos con M1 en Singapur, Ericsson ya soportándolo en Japón desde el año pasado, tanto categoría M1 como Narrowband IoT. Japón y se suma a eso Orange haciendo lo mismo en España y Bélgica, ya desde el año pasado también, si no me equivoco esta vez sí, año pasado. AT&T, Estados Unidos también subiéndose al negocio, desplegando no solamente en Estados Unidos, sino que en México el estándar LTE-M. Y Vodafone también lanzando Narrowband IoT en redes de Europa y Nueva Zelanda. O sea, estos grandes players, estos grandes jugadores de la industria móvil han elegido esta tecnología y bueno, eso obviamente genera esa escala que les comentaba y va a hacer que los precios de los dispositivos en poco tiempo seguramente se desplomen. Dicho esto y un poco habiendo comentado que el camino elegido por Antel y el que en realidad ya hoy, tanto ustedes, colaboradores de la Intendencia, como gente que le interese desarrollar sobre redes de IoT que manejen estos estándares, ya contamos con red en producción de esto, o sea, pueden acercarse a mí o a Pablo y nosotros los encaminamos con gente que esté trabajando con el tema. Seguramente los ayudemos también en el proceso de elección sobre qué red y qué servicio conviene ofrecerles en base a cuál sea el producto final a desarrollar. Y bueno, estamos trabajando obviamente en la evolución, porque eso es un estándar que va evolucionando, para soportarlo en todos sus modos, ¿no? Hoy tenemos un soporte de uno de los modos, la idea es que se soporten en todos los modos y en todas las frecuencias que nosotros manejamos. Nada, finalizar con ese mismo speech de Pablo, de Antel trabajando en toda la cadena e intentando ayudar a nuestros clientes en cualquier parte de esa cadena,
del lado de dispositivos, acompañando en el desarrollo, verificando, incluso podemos hacer pruebas en maqueta en conjunto para validar dispositivos y su funcionamiento. La red de acceso, que es la que estaba mencionando yo y hablaba un poco Victorio también en esta presentación. Seguridad, cuestión que yo lo considero ahí y lo puse como un pilar también, porque en esa cadena de valor hay muchas aplicaciones que requieren de esa seguridad. Es importante el concepto de seguridad. Después lo que es recolección y almacenamiento de datos, nada, es sabido del potencial que tiene Antel en eso, el nuevo data center y demás. La capacidad analítica que está sumando Antel con estas plataformas y la posibilidad de procesar la información. Y por último, también la chance de actuar sobre esos sensores, sobre esos dispositivos, para hacer alguna acción que obviamente el caso de negocio lo requiera. Bueno, creo que con esto cierro lo que tenía pensado comentarles. Cualquier consulta voy a estar acá abajo, dejo mi correo y bueno, ahora sí pueden ir a almorzar tranquilos.